Estamos nuevamente en una clase de psicología comunitaria, culminando nuestra última unidad. Hablaremos hoy de los procesos psicosociales comunitarios con relación a los conceptos que nos falta desarrollar para culminar esta unidad. El contenido que nos falta desarrollar es concientización, desideologización, la problematización vista desde la práctica diaria de la psicología comunitaria, la conversión y la relación entre estos y la influencia social, la presión, conversión y concientización, como es ese juego dialéctico, si somos conscientes o inconscientes de los procesos de cambio social sucedidos en nuestras vidas y en nuestros ambientes, y qué papel, qué rol juega la afectividad en los procesos estudiados. Bueno, continuando con los conceptos de los procesos psicosociales, vamos a hablar de la concientización, que es la movilización de conciencia, ¿verdad? Donde podemos establecer causas y efectos de las cosas que pasan en la vida, que llevan a darse cuenta de que existe una situación que uno debe cambiar. Acto seguido, esto nos lleva a la desideologización, que ya construye una conciencia integral de ese cambio. Produce comprensión del mundo, capacidad de establecer conexiones que se usan para mantener cierto estado de cosas, o sea, el status quo, ¿verdad?, en una sociedad. ¿Y cómo se manifiesta el fenómeno de la concientización? Esta crítica que hacemos a la realidad, ¿cómo se manifiesta en las personas? ¿Cómo uno ve que uno, interventor en una comunidad, en una situación en particular, puede darse cuenta de que está existiendo este proceso psicosocial? Porque uno puede observar que las personas tienen sentido de su existencia en el mundo. Pueden analizar la realidad. Estas personas pueden ver la realidad, pueden ver las necesidades y ser solidarios. Entonces, organizarse para solucionar los problemas en un grupo. Comprometerse en esa acción y para superar las situaciones negativas y para ayudar al otro a superar las situaciones negativas. Hay una relación estrecha entre la acción y la reflexión. El darse cuenta es la reflexión, mirar hacia adentro, analizar, criticar, el darse cuenta y hacer algo por cambiar. Hay un sentido de responsabilidad hacia lo que sucede en su propia realidad y en la realidad de su entorno, de su familia o de su comunidad. Y corresponsabilidad quiere decir que también los otros que están cerca de mí, que me doy cuenta, me hago responsable, entonces trato de corresponsabilizar a los demás. Eso hace que haya un carácter dialógico en mis relaciones. Trato de dialogar, de discutir, de problematizar, defender mi posición y el darme cuenta para que los demás también hagan lo mismo que yo estoy haciendo, para movilizar también la conciencia de los demás. Entonces, cuando estos procesos de movilización de conciencia suceden, hay cierta confusión sobre lo que es la realidad actual y lo que yo quiero que sea, qué es lo que quiero que cambie. En ese proceso se nota también otro concepto que es la conversión, no la conversión religiosa. De repente me doy cuenta
No, estamos hablando de conversión en el contexto de la ciencia de la psicología comunitaria. Entonces, la conversión es la modificación cognitiva o perceptiva. Yo percibo la realidad de manera diferente. No lo expreso aún, pero ya me doy cuenta, ya cambio el pensamiento, la forma en que estoy viendo esa realidad. Y aunque no lo exprese, ya estoy teniendo otro tipo de pensamiento, otro tipo de análisis, ¿sí? Entonces la conversión es el paso de una creencia considerada como falsa. Esto que me presentan, yo pensaba que era falso, ahora veo que es una verdad, presumiblemente, y cambio mi comportamiento a consecuencia de esa conversión, ¿sí? ¿Cuál es la relación entonces entre conversión, conciencia? Tomo conciencia, convierto mi forma de ver las cosas, y cómo esto hace que haya una influencia social en mí o yo influencio en mi entorno social. Entonces puede darse en dos vías. La comunidad, minoría activa o personas, miembros, influyen en una mayoría dominante. O bien al revés, la mayoría dominante influye en sectores o miembros de la comunidad. Por eso decimos muchas veces es determinante en dónde vivimos, dónde nacimos, cómo esa comunidad soluciona sus problemas. Pero en una comunidad problematizada quiere decir que ya hay una movilización, una crítica a la realidad. Esto hace que se desideologice la interpretación de los problemas o de lo que se presenta. Alguna circunstancia que es naturalizada, vamos a suponer el ejemplo que siempre vemos, que en nuestra comunidad es muy, muy actual, es el castigo en el niño como sinónimo de educación, ¿sí? Eso está naturalizado. Si yo no le corrijo, entre comillas, si yo no le corrijo a mi hijo, no le estoy educando. Si yo no le castigo, yo no le estoy educando. Esa interpretación de la educación está naturalizada. Cuando esto se problematiza, hay una movilización de la conciencia. Por eso hablamos de desideologización, ¿sí? Esto que ya era una idea que estaba muy presente, muy naturalizada, empieza a como que a desnaturalizarse, empieza a verse de manera diferente. Entonces, la fuerza de la conciencia puede llevarnos a plantear el conflicto de oposición de ideas, ¿sí? Entonces, se producen las discusiones, se producen los planteamientos diferentes, se plantean en grupos, pueden plantearse también en instituciones, también con movilizaciones sociales, que ya sería otro nivel. Pero eso también se produce dentro de una misma persona cuando el darse cuenta de que el modo en que está viviendo puede ser problematizado. Entonces, ¿cómo es la presión? ¿Cómo es la presión social sobre la conversión y la concientización? ¿Y cómo es la presión de la conversión y de la concientización sobre las personas y los problemas? ¿Cómo se da ese juego dialéctico? Y dice nuestra autora que así como la comunidad organizada puede ser una fuente de influencia transformadora, la situación social tiene varios mecanismos para mantener el estado de cosas. Así como hay personas que pueden pensar diferente, la sociedad en sí tiene fuerzas invisibles que están como que encargadas de mantener un status quo, ¿verdad? Entonces, eso acá ella nos habla de fagocitar
los cambios, ¿verdad? Fagocitar a los pensamientos críticos, desvirtuarlos, llamarle de loca. En la historia de la humanidad hemos visto muchos casos que se les llama de locos a los visionarios, ¿verdad? Entonces, esto hace que esa presión sobre la conversión y la concientización a veces vuelve otra vez a la persona y a los grupos a adaptarlos a la realidad en que sí están viviendo y se queda otra vez como está. O puede que no, puede que esto haga que los empuje hacia el cambio con mucho más ímpetu, con mucho más énfasis. El proceso de construcción social, entonces, es una tensión constante. La construcción de la conciencia crítica, es una tensión constante en una sociedad, porque cada miembro del grupo o comunidad está sujeto a la presión conservadora del estatus, pero a su vez los pensamientos críticos a su vez presionan para movilizar ese status quo. Entonces, es un juego dialéctico de presión constante de uno y otro extremo. ¿Cuán conscientes somos nosotros de los procesos de cambio social? El proceso de conversión forma parte de una teoría de las minorías activas, dice que se conoce como influencia social inconsciente. A veces, inconscientemente, estamos en una, digamos que, acarreados por una influencia social, ¿verdad? El grupo o comunidad con conciencia crítica, sin embargo, respecto a sus condiciones de vida, puede asumir la conducción de su destino, ¿verdad? Puede, primero luego, al problematizar su realidad, puede establecer objetivos de cambio, ¿verdad? Y al haber una desnaturalización de esa realidad, puede cambiar su realidad y lograr el objetivo, logrando sus objetivos, ¿verdad? O, en casos extremos, llegando a constituir una minoría activa y generar un movimiento social grande que puede cambiar la historia de un país, de una sociedad. Todos estos procesos de cambio social, individual y comunitario, tienen un componente que es la afectividad. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque la afectividad, vamos a definir primero, dice un autor que es dos autores, León y Montenegro, que definen a la afectividad como un conjunto de estados y expresiones anímicas, ¿verdad? Que está ubicado en un continuo, dice, polos, agrado y desagrado, a través de los cuales el individuo se implica en una relación consigo mismo y con su ambiente. Todos tenemos eso. Y a todos nos mueve la afectividad para convivir, para vivir, para trabajar, para estudiar. Entonces, los afectos son construidos psicosocialmente, psicológica y socialmente. Algunas cosas son nuestras, otras cosas están influidas grandemente por la cultura en la que vivimos. Incluyen las emociones, que son las reacciones afectivas momentáneas, esa explosión breve, ¿verdad? Y de gran intensidad. Y también los sentimientos, que son estados afectivos relativamente más duraderos y modificables a través del tiempo. Entonces, la afectividad está presente en los investigadores, en los líderes comunitarios, en las personas, cada miembro de la sociedad. Y cada miembro de la sociedad tiene su forma de manejar sus emociones. Y cada grupo en sí tiene forma de manifestarse a través de las emociones. O sea que todos los procesos psicosociales están cargados
de afectividad. ¿Qué es lo que pasa en los procesos psicosociales comunitarios? Que está cargado de alegría, de simpatía, de afectividad, ¿verdad? Innumerables manifestaciones de afectividad para el logro de objetivos y también para que se tranque el proceso. Depende de cómo las personas manejen la afectividad en la vida cotidiana. En el trabajo comunitario, al proponer proceso de problematización, ya empieza el visualizar la realidad, el ver necesidades y el visualizar mis capacidades, ya está cargado de afectividad. Cuando se va a desnaturalizar algo que todo el mundo cree que es normal, está cargado de afectividad. Y todos los procesos que estábamos estudiando llevan en sí, en todos los miembros, la afectividad. Por eso siempre decimos, la afectividad está presente en el trabajo del psicólogo, está presente en el trabajo de cada líder comunitario, de cada autoridad, o sea, de cualquier ser humano. Y en todos los procesos tenemos una gran influencia de la afectividad y el cómo lo manejan las personas para que los procesos se den o no. ¿En qué procesos está involucrado entonces la afectividad? ¿Está en la participación y no en el compromiso? No, no es cierto. En todos. Y acá les puse algunos. En la participación, en el compromiso, en la problematización, en la desideologización, en la reflexión, en la evaluación, formación de identidades comunitarias, rechazo o aceptación, generación de movimientos de resistencia, protesta. En todos estos procesos está presente la afectividad y es muy, influencia muchísimo en el desarrollo de las mismas. Entonces, nuestra forma de manifestar la afectividad influye en el cambio social o en el mantener el status quo. Eso también sucede en las familias y en los individuos. En cada cambio que un individuo para su vida misma quiera, tiene cargado la afectividad, de afectividad. Y depende mucho de cómo lo maneje para que lo que hoy nosotros, hay nuevas teorías que dicen la inteligencia emocional, ¿verdad? Estamos llamándole de una forma diferente, con algunos nuevos aportes, pero en realidad esto, por ejemplo, estas teorías ya fueron escritas mucho antes y en esto se basa, esto que se llama hoy la inteligencia emocional. Muy bien. Estamos llegando al fin de nuestro curso. Espero en realidad con ansias encontrarme con ustedes en la clase sincrónica para que podamos intercambiar algunas ideas, para que podamos aclarar algunas dudas, porque ya me estoy despidiendo, sobre todo lo que son las clases, estoy cerrando el desarrollo de las unidades. Estoy abierta para cualquier consulta, para aclarar dudas. Y ha sido un gusto compartir con ustedes todas estas unidades. Espero que haya sido útil para vuestras vidas, para la de sus familias y que cada vez que ustedes quieran hacer un cambio en sus vidas, se acuerden de las clases de psicología comunitaria y de lo importante que son cada una de estas cosas, que por supuesto que en nuestra vida diaria no lo vemos como participación, como problematización, como naturalización, pero todo esto está dentro de lo que es el comportamiento humano dentro de la sociedad. Y si por si acaso hacen psicología escolar, van a encontrar esto en la comunidad escolar. Por si acaso si hacen psicología laboral, van a encontrar esto en el ámbito laboral. Y si hacen psicología clínica, van a encontrarlo también. Entonces es importante que manejemos más o menos cómo los comportamientos y las ideas y la interpretación de la realidad se va estableciendo y formando como algo natural y cómo esto se problematiza y se cambia en un
proceso. Eso es importante que nos acordemos, que no sucede automáticamente el cambio, sino que es así como para establecerse la forma de interpretar el mundo fue un proceso cultural, social y psicológico, así también un cambio en la vida de la persona de la comunidad también será así. Ha sido un gusto y nos encontramos en la clase sincrónica el lunes 3.